Un gusto saludarlos. Les presento el programa Dios creó todas las cosas y en Él subsisten. Mi nombre es Santiago Pérez y desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego presentamos el programa Dios creó todas las cosas y en Él subsisten, segunda parte. Como ha sido habitual en anteriores programas y en la primera parte, usaremos una guía y una organización de nuestras ideas y conceptos a través de una serie de preguntas que presentarán los aspectos y perspectivas más importantes de la temática. Entonces, los invito a escuchar sobre este tema en particular. Comenzamos entonces con el programa Dios creó todas las cosas y en él subsisten, segunda parte, porque Él nos da con generosidad para que administremos las cosas y lo hagamos bien, las disfrutemos y las compartamos. Lo haremos entonces con dos preguntas. La pregunta número uno, ¿en Dios vivimos, nos movemos y existimos? Y en la pregunta número dos, ¿qué dice la Biblia sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios? Empezamos entonces con la pregunta número uno. ¿En Él vivimos, nos movemos y existimos? En esta imagen vemos el segundo viaje de Pablo que realizó a la ciudad de Atenas, a 3.000 kilómetros de Jerusalén, donde él expuso a los atenienses. Justamente este hecho se relata en el capítulo 17, versículos 23 a 28. Esto está transcrito aquí en la presentación, pero por brevedad y en relación al título del tema, Dios creó todas las cosas y en él subsisten. Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todas las cosas, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. También en Caná de Galilea encontramos el lugar en que sucedió el episodio del Nuevo Testamento conocido como las bodas de Caná, donde Jesús realizó el milagro de convertir el agua en vino. La ubicación exacta de este pueblo es discutida y actualmente lo más común es identificar la antigua Caná con el pueblo árabe israelí Kafar Caná, a pocos kilómetros de Nazaret, como se muestra en la imagen. En el capítulo 2, versículos 1 al 11, se relata el milagro del vino en el casamiento de Caná. En la transcripción encontramos entonces las referencias a este tema. Entonces María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Y allí había 6 grandes tinajas para agua, de las que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía y sus discípulos creyeron en él. Jesús, Dios,
nos muestra su potencia, en este caso, transformando las cualidades físicas y químicas del agua en vino. Solo Dios podía hacer esas cosas, porque sin dudas no es lo mismo el agua que el vino. Y Dios hizo este milagro para que vieran sus discípulos que Él era Dios y creyeran en Él. En Mateo 10, versículos 24 a 33, se relata entonces el caso de la discusión sobre que el discípulo no es más que el maestro, pero específicamente nos referimos a lo que está resaltado en negrilla. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en la tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. Ustedes tienen contados todos sus cabellos, lo que nos muestra el poder de Dios, que sabe todo y cada una de las cosas nuestras. Y aunque se refiere específicamente a nuestros cabellos, se entiende que se refiere a todo y cada una de nuestras cosas. También encontramos el caso de la multiplicación de los panes, referido en Mateo capítulo 14, versículos 15 al 21, conocido como la multiplicación de los panes y pescados. Por brevedad, leemos lo resaltado. Pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Pero todos comieron hasta quedar satisfechos. Los que comieron fueron como 5000 hombres, además de las mujeres y los niños. Porque Dios creó todas las cosas y en Él subsisten, y hace lo que Él cree y quiere según su pensamiento. Y evidentemente en este caso, Dios creó más alimentos a partir de los 5 panes y los 2 pescados para alimentar a más de 5000 hombres, porque Dios todo lo puede. Él es el Señor de todas las cosas. En tiempo de Jesús, Betania era un pequeño pueblo situado en las afueras de Jerusalén, aproximadamente a 3 kilómetros de distancia, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Era un lugar cercano al corazón de Jesús, donde vivían sus amigos Marta, María y Lázaro, y donde solía hospedarse durante su ministerio en Judea. El lugar se llama ahora Al-Azarijet, en honor a Lázaro, donde se señala tradicionalmente su tumba. La resurrección de Lázaro está referida en el Evangelio de San Juan, capítulos 11, versículos 1 al 41. Betania estaba a 8 kilómetros de Jerusalén. Por brevedad, entonces leemos lo resaltado. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. Por eso Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se refería a los milagros
y resurrecciones previamente realizadas por Jesús. Jesús dijo, corran la piedra a un lado. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Las anteriores resurrecciones del Antiguo y Nuevo Testamento habían sido, se entiende, poco tiempo después del fallecimiento de la persona. La hija de Jairo, o Elías y la viuda de Sarepta. Y todas son para volver a la vida mortal. En el caso de Lázaro, habían pasado varios días y su cuerpo ya estaba en descomposición. Sin embargo, para el que todo lo puede, el creador de todas las cosas, puede hacer lo que crea necesario. Y este fue verdaderamente uno de los más grandes milagros. Volver a la vida un cuerpo descompuesto. Volver a latir el corazón. Volver entonces al funcionamiento normal de un cuerpo humano, con lo que todo eso significaba. En el capítulo 20, versículos 1-18 del Evangelio de San Juan, se relata la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por brevedad, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. María estaba fuera llorando junto al sepulcro y vio 2 ángeles que, con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. La resurrección de Jesús es a la vez con el mismo cuerpo y con un nuevo cuerpo glorioso y eterno, con nuevos atributos. Morfológicamente es el mismo cuerpo porque lo reconocían. Jesús mostró fehacientemente que había resucitado, pero con un cuerpo que también tenía nuevas cualidades en el espacio y en el tiempo. Al respecto, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, 36-43, se relata cuando Jesús resucitado se aparece a los discípulos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Por qué pudo suceder esto? Porque fehacientemente Jesús había muerto crucificado y volvió a la vida para la vida eterna, con un cuerpo, con nuevas cualidades, un cuerpo glorioso, porque Dios creó todas las cosas y en Él subsisten y Él puede hacer lo que desee según su pensamiento. Finalmente, en la pregunta número 2, ¿qué dice la Biblia sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios? Sobre la omnipresencia de Dios, aclaremos primero que esto significa que Dios puede estar en todo lugar y en todo momento, que no hay un lugar donde Dios ni hay un momento en el que no esté presente. Muestra entonces un atributo exclusivo de Dios y parte de su naturaleza. Y la omnisciencia de Dios
se refiere a su conocimiento completo y limitado de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Dios no solo conoce los hechos externos, sino también los pensamientos y sentimientos más íntimos de cada uno de nosotros. La omnisciencia es uno de los atributos esenciales de Dios, lo que significa que su conocimiento es perfecto y exhaustivo. Y en la Biblia, esto que acabamos de decir, está relatado, explicado en el Salmo 139, versículos 1-24. Es decir, desde el Antiguo Testamento se conoce la verdadera ciencia sobre todas las ciencias, y es sobre la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Si leemos por brevedad lo resaltado, Señor, tú sabes si me siento o me levanto. Señor, cuando mi palabra está en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Si dijera para esconderme que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas para ti no serían oscuras y la noche sería clara como el día. Tú creaste mis entrañas, mas me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable desde algunas pequeñas células. Qué maravillosas son tus obras. Señor, qué difíciles son para mí tus designios, y qué inmenso, Dios mío, es el conjunto de ellos. Estos conceptos de omnipresencia y omnisciencia de Dios, descritos en el Salmo, nos muestran que Dios, Maestro, aparece ya a lo largo y a la extensión de toda la Biblia. Y el conocimiento de la ciencia de Dios en la Biblia no debe prevalecer nunca sobre cualquier otro conocimiento para el desarrollo de nuestra vida. Porque Dios creó todas las cosas y en Él subsisten, Él nos las da con generosidad para que las administremos bien, las disfrutemos y las compartamos. Con estas palabras finalizamos la segunda parte de este programa y este tema en particular. Espero haya sido de vuestro agrado e interés.